Hola, y hoy estuvimos con Marta Zurita hablando de el viaje de mi alma y cómo la matriz del destino puede cambiar nuestro presente y nuestro mañana. Hola, es un gran gusto para mí saludarlos, pues por acá con la renovación interior con Natalie Lara. Hoy tenemos una invitada súper especial, a una terapeuta llamada Marta Zurita, que se las recomiendo, pero al 100%, y vamos a estar hablando de un tema súper interesante que llegó acá al país, a Ecuador. Este tema se habla de la matriz del destino, un tema súper interesante en donde vamos a entender un poco lo que es el porqué de las cosas de hoy en día que tienen que relacionarse con el día del ayer y de nuestros antepasados. Entonces, por acá les presento a Marta Zurita, que nos va a hablar de qué es la matriz del destino. Cuéntanos, Marta, ¿qué es la matriz del destino? Explícanos un poco qué es eso. Hola Natalie, mucho gusto. Claro que sí. En realidad la matriz del destino es una herramienta súper interesante de autoconocimiento. Te permite entender cuál es tu misión de vida, cuáles son tus retos de vida, cuáles son las herencias que tienes de papá, de mamá. Te permite entender cuál es tu pareja adecuada, cómo funciona en ti la energía del dinero. En realidad te da un mapa súper completo de ti y para que te puedas entender y puedas tomar decisiones de una manera más consciente y más amorosa hacia ti mismo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pareciera, suena así como que, no sé, me están leyendo las cartas, algo astral. ¿Será algo así de esa manera, Marta? En realidad utiliza varias técnicas que son la numerología porque hace una suma de números en función de tu fecha de nacimiento. Y se utiliza 22, los 22 arcanos del tarot porque tienen un montón de información eh, que está en nuestro subconsciente. Existe un libro de Carl Jung en el que te detalla cada una de las cartas del tarot y te dice toda la información que eso trae de la humanidad desde que existe la humanidad. Entonces es súper, súper interesante porque te saca a flor de piel toda una información que está dentro de ti y es súper valiosa para que tengas una calidad de vida súper diferente. Qué interesante. ¿Y este tipo de terapias, Marta, las podemos realizar nosotros mismos o definitivamente necesitamos a una persona como tú, terapeuta, que nos lleve a entender el porqué de las cosas? Como por ejemplo, ¿por qué yo he tenido repeticiones de relaciones con parejas narcisistas? ¿Tiene algo que ver este tipo de situación con lo que yo escojo como pareja? Sí, claro que sí. En realidad vas a encontrar un montón de información en esto de la matriz del destino. Mira, en realidad hoy por hoy la información está tan socializada que existen incluso páginas en las que tú ingresas tu fecha de nacimiento y te sale un perfil más o menos con el que tú puedes analizar. En realidad, las terapeutas o las personas que trabajamos con esta herramienta, te damos un plus, un valor agregado cuando podemos unir la información, porque son muchos números, y unir la información de la manera idónea para que puedas tú manejarla y de verdad integrarla de una manera mucho más comprensiva, con el ¿cómo te diría? Tal vez con el lenguaje que a la persona le va a poder permitir tener una comprensión en realidad mucho más profunda. Guau, qué interesante. Sabes que estudiando un poco con respecto a este tema, porque primera vez que lo escucho, ¿no? La matriz del destino. Wow, me pareció un nombre y un término así como que interesante, la matriz del destino. O sea, quiere decir que yo con los números, ¿verdad? Tengo esa relación del día a día para hoy, del por qué me suceden las cosas. Me acuerdo que Marta la conozco desde hace muchos años, pero en un momento cuando yo estaba con una relación con una persona narcisista, por cierto, yo fui con Marta a su consulta
Y ella me explicó a nivel de la numerología, de la fecha de nacimiento de esa persona junto con la mía, la compatibilidad. Y realmente todo lo que me dijo Marta en ese momento, yo decía, wow, definitivamente esto es así. Entonces, la numerología con respecto a la matriz del destino tiene todo que ver. En realidad son diferentes herramientas, pero ninguna se contrapone. En realidad, tanto que si tú te haces una carta natal, si tú revisas tu horóscopo, si revisas el horóscopo chino, si revisas la numerología, la numerogenealogía y la matriz del destino, todos tienen como una información básica y todas están correctas. Simplemente la matriz del destino me parece a mí que es una herramienta muy amigable. Tal vez si tú te haces una carta natal y te dicen, tienes el sol en Aries. O sea, qué chévere, luego te explican y todo lo demás. En cambio, la matriz del destino, todos los términos son los que utilizamos día a día. Entonces, a veces facilita mucho la comprensión, pero todas son válidas y en realidad todas te van a dar mucha información. Solo es cuestión de creer en la terapia, en la herramienta que estás utilizando y al fin y al cabo te van a dar la información que tú necesitas, que en realidad está dentro de ti. La información no es que yo te doy, no te descubre el agua tibia. En realidad yo lo que hago es, te pongo claro el mapa de tu vida para que tú puedas tomar tus propias decisiones. Pero con respecto a eso del mapa de la vida, estudiando este tema de lo de la matriz del destino, escuchaba personas que te hablaban de números específicos, del número 12, el número 13, por ejemplo, el número 13 que hablaba a nivel de la muerte. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Nos puedes explicar un poco al respecto? Claro que sí. Como te decía, se utilizan las 22 arcanos mayores del tarot. El 13 es la muerte. Entonces, en realidad, cuando tú naces en un día 13 o tienes el número 13 en uno de los puntos importantes de la matriz del destino, te habla de que tienes que aprender a dar un cierre sano a las cosas. El mensaje más interesante del número 13 es saber que la muerte existe y que la muerte es algo seguro. Entonces, que mientras hay muerte, si la muerte es segura, ¿por qué no mientras tantos vivimos? Pero obviamente para eso tienes que conocerte muy bien, entender que tienes que dar cierres sanos a todos los procesos que tienes en tu vida, cualquier tipo de cambio, que de alguna forma es una muerte. Y dentro de eso vas a poder tener toda la fuerza que este arcano, o sea, que esta información que está en ti, te permita para poder luego surgir como el ave fénix. Más o menos ese es un símil que se puede utilizar con este arcano específico. O sea que sí podemos, de alguna manera, a pesar de haber nacido en un día que marca algo tan importante como es la muerte, podemos modificar ciertas cosas en nuestra vida con, de repente, como dices, cerrando eh, Ciclos. situaciones con nuestros antepasados, algo así. Sí, o sea, Sería algo así. en realidad lo importante aquí es conocerte. Todos los números tienen luz y tienen sombra. Entonces, primero entender eso. Entonces, tú puedes tener los mejores números, porque hay números en realidad que son mucho más auspiciosos, en realidad, que son, qué sé yo, que fluyen de una manera mucho más amigable. Pero puedes tener esos números y si tú no estás sano y no haces las cosas como debes hacer, puedes vivir en la sombra de estos números. Entonces, todos tienen la oportunidad de darte una vida realmente rica en la que tú te sientas bien contigo mismo y sientas que estás cumpliendo tu misión. Eso es lo importante en realidad. Wow, qué interesante, pero ahora yo escuchando esto, yo quiero saber un poco de mí. Yo nací un número 16, un día 16. ¿Qué quiere decir ese 16 16 de, de febrero? ya. Mira, el 16 es la torre. Entonces, en realidad, las personas que nacen con el número 16 son personas que tienen que aprender a vivir con el cambio. No puedes estar cómoda en una zona, quédate en tu zona de confort, es muy peligroso en ti. Y es súper importante que sanes los patrones que vienen, qué sé yo, de padres, de tu árbol genealógico en general,
para que no caigas en repeticiones, porque la vida, lo que te está, al elegir esa fecha de nacimiento, porque la elegiste tú, es como que tú dijiste, ok, yo tengo que aprender a moverme con la vida y de una forma diferente, no cómoda. O sea, tal vez tu historia no será esta de que me caso, tengo 5 hijos y morimos juntos. Tal vez esa no sea tu historia, tal vez no es necesario que sea así. Simplemente es importante entender, porque por haber nacido en una fecha 16 siempre vas a hacer las cosas de una manera diferente. Normalmente son personas que tienen una bandera propia, muy personal, que buscan dejar en el mundo y en tu vida misma, y obviamente en todas las personas que vienen detrás de ti, hijos y nietos, si es que así será la cosa, eh, esta capacidad de moverte con el cambio. Pero obviamente también hay momentos que puede ser un reto si uno no entiende qué es lo que está pasando. De pronto si no entiendes tú que tienes esa energía, de pronto dices, pero ¿por qué no logro establecer esto y esto y esto? Porque tal vez no es lo tuyo, simplemente tienes que aprender a moverte, y en ese movimiento puedes encontrar luego una pareja correcta, una persona idónea, y cuando estés sana en los temas que son tu prioridad, vas a poder conseguir incluso una relación que nunca va a estar en esta zona de confort que tienen otras personas, pero puede ser muy enriquecedora y te puede dar lo que tú estás buscando. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Yo sí decía, ¿qué es lo que pasa conmigo, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Que no puedo llegar a encontrar a esa persona ideal. Sanación interior, definitivamente. Y eso es lo que yo hago. Yo estoy trabajando conmigo. No dejo para nada la terapia con mi psicóloga. Todas las semanas yo tengo mi momento para mí, para mi salud mental, porque definitivamente yo considero que lo que hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, nuestros antepasados, lo que hemos aprendido de nuestros padres, esa edad entre los 7 a los 14 años que es tan crucial, obviamente marca en nuestra vida lo que somos el día de hoy. Pero definitivamente no pierdo la esperanza. Yo sé que esa persona está ahí esperándome, que vamos a compaginar Sin juntos, duda. seguro que sí. Sin duda. No pierdo las esperanzas. Oye, pero qué interesante. Están viendo qué tema tan interesante. Todo lo que tiene que ver con la matriz del destino. ¿Y qué más pudieses em, darnos como orientación en forma general? ¿Cómo nosotros podemos hacer ese cambio para nuestro crecimiento personal? ¿Qué nos puedes aconsejar a él? Bueno, en realidad el paso número uno, creo yo, es el conocimiento, el autoconocimiento. Porque solo cuando uno se conoce puede saber qué herramientas y cuál es el camino adecuado. Además, yo creo que el amor hace la diferencia en todo. Tú solo puedes amar lo que conoces, y eso parte de uno mismo. Si uno no se conoce, no puede amarse. Muchas veces uno mismo llega a tener esta sensación de, ¿pero qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué hago las mismas cosas? ¿Por qué digo las mismas cosas? ¿Por qué permito las mismas cosas? Cuando tú entiendes cómo fluye la energía en ti, además entiendes que esto es algo que tú lo elegiste libremente antes de nacer. Haz de cuenta que es el contrato que firmaste. Antes de nacer dice, bueno, ya voy a llegar, a ver, yo quiero esto, esto, esto y esto. Firmo y entonces sí, llego a este mundo. Entonces, si tú lo elegiste, quiere decir que tienes todos los recursos y que además sabías que era la forma ideal de vivir en esta experiencia que tú elegiste, que se llama vida. Entonces, simplemente el momento que tú te conoces, das el primer paso. Para mí es el 50% de cualquier tipo de sanación. Y luego sí entender qué es. Yo digo, a mí me duele el vientre y no sé si es gastritis o si es gases o si es vesícula, ¿cómo puedo yo atenderme si ni siquiera entiendo qué es? Sé que hay dolor, pero no entiendo de dónde viene eso. Entonces, cuando yo sé qué es,
gastritis, ya sé qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, sé que cuando me excedo en algo es por esto. Entonces, este nivel de conocimiento, de autoconocimiento, te permite amarte más, conocerte, digamos, al conocerte te puedes cuidar de la mejor manera, hablarte en el idioma que tú necesitas, porque parece mentira. Uno dice a otras personas, dicen, no, es que es importantísimo la disciplina. Tal vez en tu esencia no es eso, en tu esencia es fluir con confianza, con más amor, qué sé yo. Cada persona, en realidad son varias las energías que se encuentran en la matriz del destino y todas estas están dentro de ti, además, entender que así como tienes de pronto un líder dentro de ti, también tienes la muerte que de alguna forma te dice que hasta aquí llegan los procesos y tienes que aprender a arrancar con eso. O sea, entonces esto te permite tratarte con mucho amor. Yo creo que ese es el camino, el primer paso y el más importante para una sanación realmente auténtica. Qué importante, de verdad que estoy emocionada con este tema porque cuando nosotros somos padres, muchas veces les exigimos a nuestros hijos porque hemos copiado patrones de nuestros padres también. Entonces tienes que ser disciplinado, tienes que ser ordenado, tienes que ser buen estudiante, tienes que ta, 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 ta. Pero fíjense lo que está diciendo Marta, que no, o sea, como dice el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y es así, ¿no? O sea, cada individuo tiene sus cosas especiales. De repente para ti la disciplina no es lo tuyo, pero tú eres un líder innato. O de repente naciste un día 13, como lo estaba comentando Marta de lo de la muerte, pero eso también te hace hacer un cambio súper interesante. De verdad que estoy pero fascinada con este tema. Pero ¿sabes qué, Marta? Me acabo de acordar algo. Te dije que nací el día 16, pero del mes de febrero. ¿Y el número 2 qué quiere decir? El número dos es una sacerdotisa, habla mucho de tu empatía, habla mucho de que tienes muchísima capacidad de manejar las cosas, tienes mucha sabiduría interna, habla de que tú puedes cargar a tu clan, por decirlo así, porque tienes toda esta sabiduría, además tienes esa feminidad, esa capacidad de mujer a flor de piel, y entonces te permite incluso sostener, por decirte, este 16 que es el día de tu nacimiento. Entonces te dan muchos recursos, te dan muchísimos recursos para poder caminar de una forma muy suave, muy sutil, confiando en la vida porque sabes que hay algo importante, que tú vienes a hacer algo importante y que tienes mucho trabajo por delante. O sea, que quiere decir básicamente que todos estos cambios que yo he tenido, o sea, que caigo y me vuelvo a levantar, básicamente tiene que ver con este número 16 y del 2 del mes 2 que nací. Así es, en realidad el número dos te aporta muchas cualidades para volverte a levantar, para ser mucho más resiliente. ¡Wow! Por lo menos algo bueno para mí, qué bueno. Otra cosa, Martica. Y nosotros mismos podemos tener herramientas cómo sacar ese tipo de cuentas. ¿Nos puedes decir algo de eso? Sí, ¿Sí por se puede? supuesto. A ver, Ya. la matriz del destino es muy simple, pero tendrías que, a ver, no quiero aquí, no quiero complicar las cosas. En realidad la matriz del destino tiene muchos números, por eso es una matriz, porque es como un octágono y tiene muchos puntos. Son sumas sencillas. En este momento sería muy complejo explicarte, a ver, estas sumas de esto, más de esto, más de esto, más de esto, pero en realidad es una suma simple. Incluso existen páginas en las que tú metes, como te decía, la fecha de nacimiento y te sale la matriz, salen los números, los números. Ya luego lo importante es poder analizarlos de la manera más idónea para entender y darme a conocer personalmente y poder integrar esa información. Incluso muchas veces después de esto yo puedo entender qué es lo que tengo que hacer, por dónde tengo que empezar a sanar y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad es una suma sencilla, o sea, es súper simple, no hay que utilizar más que en los primeros años porque es sumar, sumar, sumar y sumar. Ya, buenísimo. Pero bueno, como para ir concluyendo. em,
realmente, ¿cómo se pudiese decir que una persona puede ser exitosa en la vida? O sea, yo entiendo que las relaciones entre papá y mamá tienen que estar como sanas, o sea, ir trabajando en esa parte. Realmente, ¿qué opinas tú con respecto a esto para que esas personas puedan ser exitosas? Mira, en realidad, bueno, una vez más, la matriz del destino te va a dar muchas luces de qué es para ti éxito, porque no por lo que para el uno es éxito, es para todos. Entonces, primero, partes por ese lado. Segundo, en la matriz del destino, tú tienes unos números en los que habla cuál es la herencia que viene de papá, cuál es la herencia que viene de mamá, cuál es el karma que viene de papá y cuál es el karma que viene de mamá. Eso así como información para darle mucha forma a todo lo que ha estado en mi propia historia. Pero si tú me preguntas a mí, para cualquier persona, tenga los números que tenga, el sanar con mamá y papá es encontrar una paz que te permite ser auténtica y puedes conseguir todo lo que te propones. Wow, qué interesante. Porque algo que hablábamos tras cámaras, que Marta me preguntaba en qué año nací, yo le digo, bueno, yo nací en el año 80. ¿Y qué me decías tú, Martica, con Claro, respecto a eso? te da un número 18 que es la luna. Cuando una persona trae en su numeroscopio la luna, habla de que es súper importante, que una de los pilares fundamentales de su vida para poder avanzar y conseguir lo que realmente necesitas y deseas es sanar con mamá. O sea, las personas que tienen el 18 son personas que sí o sí tienen que sanar con mamá. Todos tenemos que hacerlo. Pero cuando tienes este número en tu matriz del destino, ahí hay una información adicional que la matriz te regala. Es como decir, hey, por aquí es. Porque muchas veces nos confundimos, decimos, no, lo que tengo que hacer es mi seguridad, tal vez es, tuve problemas con mi papá. Y a veces no entendemos, pero en nuestro subconsciente hay mucha información que la matriz del destino te ayuda a que salga a flote para tú decir, ah, ok, es por aquí. Esta es mi tabla realmente para poder llegar hasta la orilla y poder hacer lo que yo quiero hacer. Qué interesante. Me acaba de dejar, pero en knockout. ¿Por qué? Porque es verdad, o sea, yo no tengo una relación tan genial con mi mamá. O sea, vengo muchos años trabajando mi relación personal con mi mamá. Y algo que hablábamos tras cámaras con Marta, que me decía eso, pues que yo tenía que sanar con la relación con mi mamá y que probablemente, pues, me comentabas tú, Marta, que si yo tuve este tipo de agresiones con mi papá, Ujú. muchas veces uno como hijo dice, bueno, ¿y por qué mi mamá no me defendió? ¿Por qué mi mamá no estuvo ahí? Y uno empieza a criticar a los padres, en este caso yo me pasó eso, sí, decía, ¿por qué mi mamá no me defendió? Y esa ha sido una de las situaciones que a mí me han pasado en la vida. Y fíjense cómo la numerología, o sea, como dice Marta, uno es quien escoge ese día para nacer, ese año, ese mes, Así o es, sea, así es. todo. Y cómo tiene que ver con lo que es uno y lo que uno realmente tiene que sanar para que tengas ese crecimiento personal y esa mejor versión de ti en el día de hoy. Así es. Ujú. Qué maravilloso. Bueno, Marta, entonces concluyendo, ¿qué nos puedes decir a nuestra audiencia? ¿Qué recomendaciones nos puedes Ujú. dar? Bueno, en realidad yo te digo, hago muchas herramientas y todas son para autoconocimiento, que como te digo, es el primer paso. A todo el mundo le animaría a que busque la herramienta idónea para conocerse, porque es la única manera de vivir a plenitud. Entender cómo me llegan las cosas, por qué las percibo de esa manera, entender qué es lo que tengo que sanar. Se puede entender cuál es la energía de la pareja idónea, se puede entender cuál es la energía para que el dinero fluya en mi vida. Hay muchas cosas y muchas formas de entender. Y con eso vas a encontrar la paz. Entonces, definitivamente, te animo a que te conozcas, a que conozcas a las personas con las que tú eliges compartir. Conocer a tu hijo es
importantísimo, te da herramientas para que tú les puedas guiar de la manera más idónea, porque como decíamos, las cámaras no es lo mismo justicia que equidad. Y los padres, cuando tenemos y entendemos qué necesita mi hijo, con qué energía nació, cuáles son sus retos, te permite acompañarle y ayudarle de una manera más sana y en general ir creando un poquito de luz en mí mismo, en mi entorno, y eso se multiplica porque yo creo que es el momento de hacer algo diferente para que este mundo funcione mejor. Excelente, eso me hace acordar que muchas veces nosotros como padres caemos en un error y es el comparar. Comparar, ay, pero tu hermano esto y por qué tú no esto, ¿no? Y en eso definitivamente no tenemos que caer y empezar a estudiar, a conocernos mejor, empezar por uno mismo para que podamos ayudar a los que amamos, a estos seres queridos que amamos tanto como son nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestros amigos y todos aquellos que se vinculen con nosotros. Bueno, para mí ha sido un gran honor compartir este episodio con ustedes y quiero, por favor, Marta, que le digas a mi audiencia dónde te pueden conseguir, que nos des tus números de teléfonos, tus redes sociales, para que por favor se pongan en contacto contigo y tengan este tipo de entrevistas personalizadas. Claro que sí, con mucho gusto. En realidad, todas las terapias y todas estas herramientas que yo conozco y que ofrezco, se pueden hacer vía Zoom, entonces muy fácil, Buenísimo. porque vía Zoom las cosas funcionan súper bien. Entonces me puedes contactar en mi teléfono, es el 0999 665595. Súper fácil. Repítelo otra vez, Marta. 0999 665595. Excelente. ¿Y tenemos redes sociales? Sí, en Instagram y en Facebook soy Marta Lua, terapeuta. Ok, Marta Lua Terapeuta. Terapeu. Hasta allá. Ajá. Excelente. Entonces ya saben, si quieren una entrevista, una consulta personalizada, no duden en contactar a Marta, su terapeuta. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Hasta el próximo. Muchas gracias, gracias a ti, Nat.